Muy buenas noches, mis hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Bueno, hace tiempo que no hacía un videíto aquí, pues espero que ustedes se lo disfruten. ¿De qué se trata el video? Bien, muchos protestantes comienzan a hablar indicando que ¿dónde está la misa en la Sagrada Escritura? Bueno, ya vimos claramente en varios videos que ha hecho Huella Católica con los hermanos de Huella Católica cómo la misa o la Santa Eucaristía, como se conoce también la celebración eucarística, está bíblicamente completa. Nos referimos a Juan 6, la cena del Señor, la última cena, a 1 Corintios 10, 1 Corintios 11. Y hay varios textos donde se habla de la cena misma, o sea, cuando se estaba dando esa Eucaristía. La palabra Eucaristía viene del griego koiné, que significa, viene del griego koiné eucaristei, que significa acción de gracia. Y toda la Santa Misa es una acción de gracia. No solamente es el punto donde se está ofreciendo el pan y el vino, son los dones que nosotros damos, sino toda la Santa Misa, toda la Santa Eucaristía, porque es la celebración completa, es una acción de gracia. Por eso que es el otro nombre que se le conoce a la cena, esa última cena, se conoce como la Eucaristía. Pero los protestantes siguen adjudicando que es imposible que los primeros cristianos, porque ellos se cantan de que son los primeros cristianos, hayan celebrado la misa. Pues miren, no, mi hermanito protestante. La misa sí está en la Sagrada Escritura y también está en los primeros siglos del cristianismo, algo que ustedes no hacen. Por ejemplo, y les voy a leer aquí completo, tenemos a San Justino Mártir. San Justino Mártir, un santo que murió mártir, obviamente murió mártir, bajo el Coliseo. Creo que fue degollado, si no me acuerdo. Bueno, que alguien me corrija, usted me corregirá. Él explica de cómo es la Santa Eucaristía, cómo era el culto, el verdadero culto cristiano de los primeros siglos. Estamos hablando aproximadamente del año 150-155, San Justino Mártir. Y vamos a leerlo completo, para no decir pedacitos, lo voy a leer completo el documento, aunque me tarde un poquito, pero lo voy a leer completo. Bien, dice: después de ser lavado de ese modo y adherirse a nosotros quien ha creído, le llevamos a los que se llaman hermanos para rezar juntos por nosotros mismos, por el que acaba de ser iluminado, o sea, por el que acaba de ser bautizado. Está hablando del momento del bautismo en el cual reciben el Espíritu Santo, y por los demás desparcidos en todo el mundo. Algo que los calvinistas pues aparentemente pues no lo hacen. Ellos creen en una expiación limitada, y aquí pues San Justino Mártir está hablando de una expiación ilimitada. Suplicamos que, puesto que hemos conocido la verdad, seamos en nuestras obras hombres de buena conducta, cumplidores de los mandamientos, y así alcancemos la salvación eterna. Wow, se fue para el piso también aquí la sola fe. Toda la sola fe, lo que es la sola fe completa, se fue. Pero bueno, ese no es el tema de este catequesis. Terminada la oración, nos damos el ósculo de la paz. Luego se ofrece pan y un vaso de agua y vino a quien hace cabeza, que los toma y da alabanza y gloria al Padre del universo en nombre de su Hijo y por el Espíritu Santo. Bien, como aquí están viendo que San Justino Mártir dice que se daban la señal de la paz, lo que todavía se sigue haciendo en la Santa Misa hoy en día, y que se ofrece pan, vino y agua. Mira vaya, agua. Muchos protestantes creen que no se daba agua, pero sí se daba agua. ¿Para qué? Para mezclarlo con el vino, como se hace hoy en día. Y cuando ha terminado las oraciones y la acción de gracia, o sea, la Eucaristía, todo el pueblo presente aclama diciendo amén, que en hebreo quiere decir así sea. Cuando el primero ha dado gracia y todo el pueblo ha aclamado,
Los que llamamos diáconos dan a cada asistente parte del pan y del vino con agua, sobre lo que se pronunció la acción de gracia, y también los llevan a los docentes. Fíjate cómo aquí los diáconos tenían participación también, o sea, tienen hoy en día obviamente, tienen participación también de lo que es la Eucaristía. Y está hablando que los diáconos les repartían el pan, el vino con agua. O sea, ya está indicando que el agua se mezclaba con el vino, como está haciendo hoy en día. Algo que los protestantes no hacen. Los protestantes utilizan, bueno, no todos, porque los luteranos sí lo hacen, pero me refiero a los neoprotestantes, a los evangélicos, a los bautistas, a los anabautistas, todo eso. Ellos cogen y utilizan hasta incluso jugo de uva. Algunos ni hacen la cena, o si acaso la hacen una vez al año. Algo que yo no sé, eso no tiene sustento bíblico, pero bueno. Dice, continúa diciendo el santo, a este alimento le llamamos Eucaristía. A nadie le es ilícito participar si no cree que nuestras enseñanzas son verdaderas, así que ha sido lavado en el baño de la remisión de los pecados y la regeneración y vive conforme a lo que Cristo nos enseñó. En otras palabras, si no está bautizado, es por eso que habla del baño de la remisión de los pecados y la regeneración, y si no crees en la enseñanza que se estaba dando en ese tiempo, algo que los protestantes no hacen. Por eso es que a los protestantes bautistas no se les permite comulgar en la iglesia, porque ellos no creen esto. Estas enseñanzas no lo creen. Lamentablemente están llenos de espíritu de confusión y por esa razón es que no lo creen. Dice, continúa diciendo el santo, porque no lo tomamos, subrayen esto bien, escuchen esto bien, porque no lo tomamos como pan o bebida comunes, sino que así como Jesucristo, nuestro Señor, se encarnó por virtud del verbo de Dios para nuestra salvación, del mismo modo nos ha enseñado que esta comida, de la cual se alimenta nuestra carne y nuestra sangre, es la carne y la sangre del mismo Jesús encarnado, pues en esos alimentos se ha realizado el prodigio mediante la oración que contiene la palabra del mismo Cristo. Esto, mis hermanos protestantes, están viendo esto, se llama transustanciación. Obviamente tiene un término hoy en día teológico, ese es el nombre que se le utiliza a esa acción que por la palabra de Dios y el Espíritu Santo se hace. No es que tiene poder, como dicen por ahí algunos protestantes, que los sacerdotes tienen poder de bajar a Cristo. No es eso. No es eso. Es que por medio de la palabra de Dios, dicha por el sacerdote, para la palabra de Cristo en tal caso, en este caso, y por medio del Espíritu Santo, Cristo se hace presente en alma, cuerpo, divinidad, en la Eucaristía. Voy a continuar aquí. Vamos a ver. Voy a continuar. Escuchen. Los apóstoles, en su comentario que se llama Evangelios, nos transmitieron que así se lo ordenó Jesús cuando tomó el pan y dando gracias dijo, haced esto en conmemoración mía. Esto es mi cuerpo. Y de la misma manera tomando el cáliz dio gracia y dijo, esta es mi sangre. Y solo a ellos lo entregó. Justino Martín está hablando del sacerdocio ministerial. Por eso que dice, solo a ellos se lo entregó, no se lo entregó más nadie. Solo ellos tenían la potestad de hacer esa Eucaristía de esa forma. Bien. Y obviamente mientras iba creciendo la iglesia, los apóstoles con toda la autoridad que tenían, junto con Pedro, que tenía la autoridad de atar y desatar, los apóstoles completos, todos, dejan encargado a los sucesores de ellos, que son los supervisores de la iglesia. En cada comunidad, cada sitio, dejan a uno supervisor. La palabra que se utiliza en griego es episcopolos, o en español, obispos. Obispos es lo mismo que supervisor. Lo que pasa es que está en griego. Episcopolo significa supervisor. ¿Bien? Ellos, al dejar encargado a los obispos de todo de esa área para que ellos apacentaran y cuidaran de las ovejas, porque así lo dice en Timoteo,
creo que es 2 Timoteo, si no me acuerdo, lo dice así mismo, para que apacentaran las ovejas y la cuidaran. Ellos también tenían la potestad, o sea, se les fue concedido la potestad de hacer esto que Jesucristo le dio a los apóstoles. Por tal razón, ellos serían, los obispos serían los que continuarían el sacerdocio, el ministerio sacerdotal. ¿Por qué? Porque el ministerio sacerdotal, haciendo una tipología del Viejo Testamento, el ministro sacerdotal se encargaba del culto y se encargaba también de los panes de acimos y el vino, incluso del candelabro, que era el meroná, lo que se llamaba el meroná, que era un candelabro de 7 luces o 7 velas, que lo tenían. Los protestantes hablan de velas y ya los judíos tenían todo eso. Obviamente usaban grasa de animales, no velas, pero obviamente la idea era la misma. ¿Bien? Y este tipo de culto que se estaba dando ya estaba indicando cómo era el ministerio sacerdotal. Esta carta de Justino Mártir es tremenda, porque habla de culto, de cómo era el verdadero culto cristiano, que hasta hoy en día se está haciendo. No lo que hacen los protestantes. Lo que hacen los protestantes es una imitación. Incluso hay algunos que ni hacen esto, no saben cómo es el culto, y lo que hacen es pues un show mediático, lamentablemente. Y ahora también de la transubstanciación, porque ya ese pan no era un pan ordinario, ni ese vino era un vino ordinario, sino que era el mismo cuerpo y la sangre de Cristo. Así lo dice San Justino Mártir. Y también habla del ministerio sacerdotal, como acabo de decir ahorita. Voy a continuar leyendo para que vayan viendo más cosas que van apareciendo. Dice: nosotros, en cambio, después de esta iniciación, recordamos estas cosas constantemente entre nosotros, lo que tenemos, socorremos a todos los necesitados y nos asistimos siempre los unos a los otros. Por todo lo que comemos, bendecimos siempre al Hacedor del universo a través de su Hijo Jesucristo y por el Espíritu Santo. Esto es interesante porque esto se ha perdido. Y tengo que ser sincero aquí, hermanito, tengo que ser sincero. Fíjense cómo dice que ayudaban a los más necesitados. Hay muchos en la Iglesia Católica, muchos hermanos de nosotros, que ni eso hacen. Incluso estamos en tiempo de pandemia y hay personas mayores que necesitan que alguien le haga su compra o lo lleve para hacer compra, y siendo tu vecino, no le ayudas. Y se supone, yo siempre he escuchado al sacerdote que dice que la misa, o sea, la Eucaristía, comienza cuando tú sales del templo. Aunque no lo creas, dice mucho. ¿Por qué? Porque si tú ves la Eucaristía es el culmen de la semana. O sea, es el primer día de la semana. Primer día de semana. Y continúa no cuando termina el cántico final, sino cuando usted está fuera del templo. Tiene que continuar, y es por esta razón que lo está diciendo. Porque tienes que socorrer a los necesitados y tienes que también bendecir tus alimentos, algo que no se hace, no se está haciendo. Muchos hermanos no lo hacen. Yo he visto algunos que sí lo hacen. Yo, por ejemplo, lo hago, incluso cuando estoy en área pública, lo hago y la gente se me queda mirando. No me importa que me miren. Incluso los protestantes no lo hacen. Yo he visto protestantes que eso no lo hacen. Cuando yo trabajaba en una fábrica, había que era, bueno, no sé si saben quién es Tito Trinidad. Tito Trinidad es un boxeador que tenía en Puerto Rico. Yo llegué a conocer a su tío, a Evangelista Trinidad. Lo llegué a conocer, trabajó conmigo en una fábrica. Y él me vio a mí haciendo la oración. Era en la madrugada, porque yo trabajaba un turno de noche. Y viéndome haciendo la oración, ¿tú me crees que él se sentaba al lado mío a hacer la oración también? O sea, créame, hermano, hace efecto. Y le enseña mucho a esos cristianos. Cuando usted esté cocinando, mamá, papá, tío, abuelo, abuela, hijos, usted está cocinando y usted vaya a servirse,
dele gracias a Dios por ese alimento que usted tiene, porque eso es parte de la Eucaristía. Eso es acción de gracia. Aunque no lo crean, ustedes están haciendo una acción de gracia. Estás agradeciendo al Señor por ese pan que te dio en ese momento. Ya, por esa razón es que dice bien claramente, los sacerdotes lo han dicho, que la Eucaristía continúa cuando tú sales del templo. Claro, con más razón. Vamos a continuar leyendo a San Justino Mártir. Esto está tremendo, esto es tremendo. El día que se llama del sol, ¿se acuerdan en inglés cómo se llama? Sunday. Sunday significa día del sol. Domingo, estaba hablando de domingo, ya estamos hablando de que el culto se hace los domingos, lo mismo dice en las Sagradas Escrituras. El día que se llama del sol se celebra una reunión de todos los que viven en las ciudades o en los campos y se leen los recuerdos de los apóstoles. Mira que está hablando de la primera parte de la misa. Los recuerdos de los apóstoles o los escritos de los profetas mientras hay tiempo. O sea, mientras esté el tiempo, se hace eso. ¿Bien? Cuando el lector termina, el que hace cabeza nos exhorta con su palabra, o sea, el ministro, el presbítero normalmente, y ahora el obispo, casi siempre el obispo. Por eso te habla de la ciudad. Cuando el lector termina, el que hace cabeza nos exhorta con su palabra y nos invita a imitar aquellos ejemplos. Eso se llama lo que le decían lo que dicen por ahí nuestros hermanitos. Eso es la prédica o el sermón, lo que dicen el sermón del presbítero. ¿Ok? Dice, después nos levantamos todos a una y elevamos nuestras oraciones. Fíjate que dice, se levantan todos. O sea, en otras palabras, esto lo hacían sentados, escuchaban los evangelios y los profetas sentados. Y después cuando terminaban, se levantaban todos. ¿Bien? Y empezaban a orar. Al terminarlas, se ofrece el pan y el vino con agua, como ya dijimos. Y el que preside, según sus fuerzas, también eleva sus preces y acciones de gracias. Y todo el pueblo exclama, amén. Entonces viene la distribución y participación de los alimentos consagrados por acción de gracia y su envío a los ausentes por medio de los diáconos. Fíjate que este método se está haciendo ahora mismo por culpa de la pandemia. Normalmente cuando tú recibes el pan y el vino, o sea, la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, el pan y el vino eucaristizado, que es sinónimo que el cuerpo y la sangre de Cristo, es lo mismo. Cuando tú lo recibes, decían el cuerpo de Cristo, tú decías amén. Ahora, por causa de la pandemia, por lo menos aquí en mi pueblo y en varios pueblos de sectores de Puerto Rico, ellos le preguntan a toda la comunidad, este es el cuerpo de Cristo, esta es la sangre de Cristo, y todo el mundo dice amén. Y ya cuando tú vayas a recibir el pan no tienes que decirlo, lo dices a unísono. Esto mismo es lo que hacía, esto mismo es lo que pasaba antes. Bien, fíjate que estamos hablando ya de la lectura de la palabra de Dios. No dice cuánta cantidad eran, pero decían que era hasta cuando se le hacía posible. Recuerda que ellos estaban huyendo, ¿bien? Estaban huyendo de los romanos y lo hacían escondidas, ¿ok? Y lo leían todo eso. Por lo menos hoy en día se leen 3 lecturas y el Salmo. La primera lectura, que normalmente se hace referencia al Viejo Testamento, cualquier libro de los profetas, como dice aquí San Justino Mártir, a lo que es la segunda lectura, que hace referencia a una carta católica, como Gálatas, Corintios, whatever, incluso pueden utilizar hasta Apocalipsis en algunos casos. Y el Evangelio, que el Evangelio pues tiene que ser de los 4 evangelios sinópticos, es Marcos, Mateo, Lucas y Juan, uno de esos, ¿ok? Incluso algunas veces cogen hasta 2 evangelios, o sea, 2 lecturas del Evangelio, ¿bien? Y después de eso se levantan, hacen las oraciones, en este caso me imagino yo que son las peticiones, ¿bien? Venía lo que era la acción de gracia, o sea, la consagración del pan y el vino. Voy a continuar. Lo que tienen y quieren, dan libremente lo que les... entonces, permíteme. Y enviaban a los ausentes, a los diáconos, a las personas ausentes, en este caso serían los enfermos, posiblemente, o los que no se les imposibilitaron venir por alguna y otra razón. Pues entonces los diáconos, como pasa hoy en día lo hacen los ministros también de la Eucaristía, pero
mayormente, no he visto diáconos que lo hagan, pero yo creo que hay diáconos que todavía lo hacen, llevan esa Eucaristía hacia el enfermo, bien, incluso en los hospitales. Los que tienen y quieren dan libremente lo que les parece bien. Lo que se recoge se entrega al que hace cabeza para que socorra con ello a huérfanos y viudas y a los que están necesitados por enfermedad u otra causa, a los encarcelados, a los forasteros que están presos. En resumen, se les constituye un proveedor para quien se halle en la necesidad. Aquí está hablando de las ofrendas. Fíjate que no dice nada de diezmo. No dice diezmo. Es interesante. Habla de las ofrendas. Y esas ofrendas se recogían y se le daban a los necesitados. Lo mismo que hace la iglesia hoy en día, todavía se sigue haciendo. Es que, digo, la iglesia de Cristo nunca ha muerto, continúa así. Celebramos esta reunión general el día del Señor, el día del sol, perdón, por ser el primero, hablando de domingo, en que Dios, transformando las tinieblas y la materia, hizo el mundo. Y también porque es el día en que Jesucristo, nuestro Señor, resucitó de entre los muertos, pues hay que saber que lo que le entregaron en el día anterior al de Saturno, o sea, el sábado, y en el siguiente, que es el día del sol, apareciéndose a sus apóstoles y discípulos, nos enseñó esta misma doctrina que exponemos a vuestro examen. Está hablando todo, está hablando de lo que es la misa, la Santa Misa, la que es la Eucaristía. Aquí no aparece nada de lo que es el culto protestante, eso de estar gritando y de alabando. Sí, aparece en la parte de la lectura bíblica, pero aparece también la cena del Señor, o sea, la Eucaristía. Aparece la acogida de ofrenda, que eso no lo hacen en los cultos que hacen por ahí en las casas, no lo hacen en los cultos donde están sus templos, que por cierto, ahora mismo están quebrando muchas iglesias evangélicas porque no tienen cómo dar diezmos. O sea, los feligreses no le pueden dar diezmos porque necesitan el dinero para otra cosa. Lamentablemente, hay muchos países que han vuelto otra vez a la primera etapa de lo que es lo que es la pandemia, o sea, el toque de queda, un toque de queda general. Y eso pues a causa de que hay un crecimiento en positivos de coronavirus. ¿Sí? Pero todo esto que dice Justino Mártir, estamos hablando del año 155. Todo esto está indicando también, aparte de lo que ya he mencionado y lo que ustedes ya saben, le pueden dar para atrás para que vayan entendiendo. Esto lo que indica es una liturgia. O sea, ya tiene un orden específico. Ya para el año 155, el culto tenía un orden litúrgico. Tiene una secuencia, un propósito. Estaba organizado. No un desorden como hacen los protestantes. Había una organización. Eso es liturgia. Cuando tú tienes algo organizado sistemáticamente, con pues ciertas cosas, con algunos y otras evangélicos, bueno, en este caso, eso se llama liturgia. Todo eso es liturgia y tiene un orden específico. Los otros que pueden seguir ese tipo de liturgia son los luteranos y quizá los anglicanos, pero no los neoluteranos, porque hay luteranos que se han salido de los luteranos históricos y han creado lo que es un neoluteranismo mezclado con evangélico. O los anglicanos, que los anglicanos están más separados cada vez, tanto más que los mismos ortodoxos, lamentablemente. Y hay anglicanos pues que no prohíben no casar homosexuales, otros que sí, hay otros que pues prefieren vestirse con sotana y otros con colbatas y traje. Otros prefieren tener una liturgia, otros lo que tienen es un alboroto. O sea, los anglicanos están comenzando a separarse y es lamentablemente que está pasando eso. Los bautistas ni que se diga, eso no lo hacen. Ellos lo que hacen es algo, pues cantar, decir una prédica
leer algo bíblico, hablar bla 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 de lo que dice la lectora, porque eso es lo que hacen hablar. Yo he visto varios cultos bautistas y eso es lo que hacen es hablar. Hablan y hablan y no dicen nada constructivo. Así de simple. Algo que sea, a menos que sea un pastor bautista que pues tenga el propósito de llevar un mensaje evangelístico, pues ahí sí está bien. Yo lo he visto que sí lo hacen. Pero la gran mayoría no. La gran mayoría lo que hacen son estudios. En vez de predicar, lo que hacen es un estudio en el mismo culto bautista. ¿Qué podemos hacer? La gente lo que necesitan es fuerza, claro, sí, está la palabra de Dios para tú leerla, pero también está el que estás haciendo la celebración. Se supone que tú dejes eso, y aquí el San Justino Mártir lo está indicando, que hace una prédica, o sea, una exhortación a que hagan lo que dice en el Evangelio. Lamentablemente, los protestantes cada vez se están quedando sin pruebas que indiquen que ellos provienen de Cristo. Lamentablemente, hace recientemente tuve una discusión, un debate con lo que es el primado de Pedro. Y aunque el oponente mío me entregó el debate al decir que él creía en el primado de Pedro, él pues se inclinó más a tratar de quitar lo que es el primado jurisdiccional. Bien, por eso fue que recurrí. Yo tenía, gracias a Dios que tenía dos escritos. Tuve que recurrir entonces a Hechos capítulo 15. Cuando hice un paralelismo, una tipología entre Primera de Crónicas 28 y Hechos capítulo 15, él se quedó sin argumentación. O sea, no supo qué hacer. Y él lo dijo que era la primera vez que veía ese tipo de argumentación. En las redes sociales de Facebook, en mi muro, yo he puesto dos estudios sobre esto de Mateo 16, 18, y he puesto dos estudios también de lo que es el primado de Pedro, junto con lo que es la infalibilidad papal. Tengo un debate dentro de poco, creo que hasta el próximo mes, sobre eso de la infalibilidad papal. Hasta ahora he leído y sé, ya me estoy empapando, pero es la primera vez que voy a debatir ese tema. Así que pido sus oraciones, mis hermanos. Bueno, saluditos a todos los hermanos que están viendo aquí. Yo sé que es una retransmisión, obviamente pues quería grabarlo para ver cómo se ve esto. Así que a todos los hermanos que están acá ya, sí, yo sé que están todos por ahí, al hermano Rodrigo que quizá a lo mejor está viendo, al hermano Noé, todos ellos, muchas bendiciones. A todos los suscriptores, sigan suscribiéndose, sigan llamando gente más, compartan este video para que puedan otros más hermanos aprender cada vez más sobre la Santa Iglesia de Cristo, la única formada por Él, la Santa Iglesia Católica. Así que muchas bendiciones, mis hermanos, y que la paz del Señor esté con todos ustedes.